Bien, amados hermanos, pues esta tarde vamos a predicar un mensaje referente a la festividad que estamos llevando a cabo. Por ahí va a aparecer una diapositiva donde está el título del mensaje: Un hijo nos es dado, basado en Isaías 9:6. De hecho, si tienes su Biblia, vaya para Isaías 9:6. Por ahí se me quedó mi Biblia en mi asiento, si alguien me la puede facilitar, por favor. Gracias, hermano Leo. Si tiene su Biblia o si no puede leerlo en pantalla, Isaías 9:6. Un hijo nos es dado, entonces es el título de esta tarde. Y yo creo que podemos tener un tiempo de pensar qué es lo que se realiza cada año en estas fechas, qué es lo que se realiza cada Navidad en estas fechas. Podemos ver que el mundo entero se detiene para celebrar. En cada hogar de Oaxaca seguramente se está adornando, se están poniendo decoraciones, luces de colores, preparando la cena para compartir con familiares, con amigos, recibir y dar regalos, entre otras cosas. Y no falta por ahí quien vaya a ver pues Mi Pobre Angelito por 10ª vez. Es posible, los cinéfilos pueden ver esa película quizás por 10ª vez. Y escuchamos también muchas frases que nos hacen voltear a ver lo que el mundo está celebrando en estas fechas. Escuchamos decir felices fiestas. Vamos a las plazas, en las tiendas, y nos encontramos letreros ahí, y algunos de ellos dicen, mostrando un gran regalo, dándole a una persona querida, diciendo, haz que esta Navidad sea una Navidad mágica. Entonces mucho de lo que se hace en este tiempo es promover el consumismo. Y todo esto, hermanos, todo esto es lo que vemos en nuestra sociedad, en la mayoría de nuestra sociedad, que vemos año con año, que se celebra una y otra vez, año con año, celebran. Pero es posible que la gran mayoría de la sociedad en la que vivimos no sabe lo que está celebrando. Y puede ser posible también, como mencionó en su oración el pastor David, puede ser posible que nosotros podamos ser inundados de diversas distracciones o cosas periféricas que quieren quitarnos la atención o distraernos del verdadero propósito de la celebración. Estamos aquí para celebrar que un hijo nos es dado, es el título del mensaje. Entonces vaya ahí a Isaías 9:6 y dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. 3 cosas sencillas que vamos a estar compartiendo en esta tarde, y la primera de ellas es: nosotros celebramos Navidad porque recordamos la promesa del Mesías Salvador. Celebramos la Navidad porque recordamos la promesa del Mesías Salvador. Y este Mesías, a quien el profeta Isaías anunció, fue profetizado 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y fue un tiempo en que la nación de Israel estaba bajo una potencial invasión de los asirios. Sus líderes religiosos de la nación estaban en decadencia moral y espiritual, y el pueblo estaba, como dice este pasaje 9:2 de Isaías, el pueblo estaba en tinieblas y en sombra de muerte. Todo esto por el pecado, todo esto por abandonar a Dios. Sin embargo, Dios en su gracia, en medio de estas circunstancias sin esperanza,
por medio del profeta Isaías, prometió un gran Salvador, un Mesías que vendría a salvar a Israel, que les daría la victoria sobre sus enemigos. Así lo anunció el profeta Isaías. Un niño nacería, un niño nos es nacido. Es decir, que vendría un rey monarca de Israel que gobernaría con una absoluta soberanía. Pero ese hijo que les iba a ser dado sería más que un rey terrenal, sería más que un rey de la monarquía de la línea de David, sería alguien más, porque el profeta Isaías le atribuye nombres que solamente son aplicables a Dios. Y vamos a ver esos nombres que leímos en Isaías 9:6. Estos nombres a quien Isaías dice que este niño que ha nacido, este niño que les ha sido dado, son nombres que solamente pueden ser aplicables o atribuibles a Dios. Y el primero, él menciona que este Mesías sería admirable. El Mesías prometido sería admirable. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que podemos pensar por qué se le está dando el título de admirable es porque él dejaría el cielo. Él dejaría el cielo donde estaba recibiendo de manera ininterrumpida la adoración de todas las huestes celestiales. Dejaría esa adoración y se levantaría de su trono y descendería a la tierra. Ese Mesías prometido no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y siendo el Rey de Reyes, amados hermanos, renunció a todos sus derechos para convertirse en un siervo. El Hijo prometido, el Dios santo, 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 descendió del cielo y se sentó a comer en la mesa con pecadores y publicanos. ¿No es eso asombroso? Eso es admirable, de ver este Dios condescendiente venir, hacerse un siervo, comer con pecadores. Y cuando tú conoces la persona y la obra de Jesucristo, tu mente y tu corazón serán cautivados y serán llenos de admiración. Cada vez que tú conoces de una manera más cercana a este Mesías prometido, tu mente y tu corazón van a ser cautivados de tal manera que vas a responder en admiración. Otros de los nombres que se les atribuyó a este Mesías prometido es que él sería consejero. Él sería un consejero. Y la Biblia dice que la sabiduría y la inteligencia provienen de Dios. Checa lo que dice Romanos 11, 33, 34. Dice el apóstol Pablo. Dice él, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Está proclamando en adoración a Dios. Oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Este hijo prometido que iba a ser nacido, que les iba a ser dado, sería el consejero que puede guiar a los hombres. Este consejero podría guiar a los hombres porque Colosenses 2:3 dice que en él descansan todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es consejero, porque la sabiduría reposa sobre de él. Este Mesías prometido es el consejero que puede guiarnos. Es el consejero que puede guiarnos, porque él es la única persona, amados hermanos, es la única persona que puso en práctica el consejo de la palabra de Dios con una perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. Y también Isaías dice que sería un Dios poderoso. Dios poderoso. Este Dios que cuando nosotros conocemos su persona, sus atributos, te vas a dar cuenta que es un Dios autoexistente, un Dios autosuficiente, un Dios que creó todas las cosas simplemente con el poder de su palabra.
Él creó todas las cosas, llamando a existencia todas las cosas de la nada, simplemente con el poder de su palabra. Por eso es un Dios poderoso. Y este hijo prometido que iban a ser, vendría a tener también la supremacía del universo. Es lo que dice Hebreos 1:6. Él, el hijo prometido, tendría la supremacía del universo. Porque Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Y el más asombroso de los títulos o de los nombres es Padre Eterno. Sería llamado Padre Eterno. Y yo cuando una y otra vez voy a esta escritura y veo que este Padre Eterno sería un hijo prometido que nacería, inmediatamente me asombro, me admiro, me sorprendo de esta profecía, porque empiezo a pensar, ¿cómo es posible? El Padre Eterno, ¿cómo es posible que una persona pueda nacer, una persona que siempre ha existido? ¿Quién tiene una respuesta a eso? ¿Cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? Porque nosotros sabemos que toda persona que nace comienza su existencia en el momento en el que nace. Ahí comienza su existencia. Pero este Padre Eterno, que existió desde la eternidad hasta la eternidad, pasada y presente, ¿cómo puede nacer siendo eterno? Bueno, Juan 1:1, Él nos revela un secreto y nos dice en el Evangelio de Juan 1:1 que este hijo prometido, que el hijo que iba a ser dado, Él ya existía en el principio. El verbo, la palabra de Dios, el verbo existía desde el principio y estaba con Dios, y el verbo, la palabra viviente, era Dios, el hijo prometido. Esa es una de las citas que nos habla acerca de la preexistencia del hijo antes de su encarnación. Es decir, que el hijo existió en la eternidad antes de su nacimiento. El hijo prometido existió en la eternidad, en unidad, en igualdad al Padre. Y una de las citas más asombrosas del Evangelio de Juan dice que Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo mostró al Padre eterno en su persona. A Dios nadie lo ha visto, el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Y también Él fue el Padre perfecto, que mostró su amor inigualable, su amor perfecto, su amor incondicional. Lo mostró las multitudes, el amor paternal del Padre perfecto que ama y se compadece por sus hijos. Él lo mostró durante su ministerio terrenal. Y le da otro nombre que dice que este hijo prometido sería el príncipe de paz. Acuérdense que cómo estaba el pueblo. Acabamos de decir que estaban en una decadencia espiritual y moral. Estaban prontos a ser invadidos por Asiria. Y en ese contexto de desesperanza fue que se les fue dado esta promesa del Mesías prometido, que Él vendría a traer paz a Israel, venciendo a sus enemigos. Pero como es el Mesías prometido, el Salvador, Él establecería más que una paz nacional en Israel y con sus enemigos. Él vendría a implantar una paz entre Dios y los hombres, una paz entre los hombres y sus prójimos, entre el hombre y su prójimo. Lo que no ha logrado, hermanos,
múltiples de alianzas firmadas en la ONU, lo que no se ha logrado por ninguna nación, ningún gobernador, ningún país, porque aún los conflictos entre las naciones y entre los hombres prevalecen. La Biblia afirma en Efesios 2:14 que Cristo mismo nos ha traído paz. Él es entonces el pacificador prometido. Estas son las tarjetas de presentación del Mesías prometido, del Hijo que vendría a nacer, del Hijo que se les iba a dar. Todas estas tarjetas de presentación describen, ¿verdad?, cómo iba a ser este Mesías prometido. Ahora vayamos al punto 2. Ya vimos que celebramos la promesa porque recordamos la promesa del Salvador. Ahora, segundo punto, celebramos Navidad porque el Mesías Salvador se encarnó. Vayamos a Lucas. En Lucas 2, del 1 al 7, dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo se dio a cabo esta promesa de un niño que nacería, de un hijo que se les había de dar? Aquí narra la Biblia cómo ocurrió. El nacimiento del hijo que nos fue dado quedó registrado en las páginas de la historia. Fue en el tiempo del emperador romano Augusto César que promulgó un edicto para empadronar a todos los ciudadanos del Imperio Romano. Y ese censo estuvo bajo la autoridad de Cirenio, gobernador de Siria. Este registro, amados hermanos, es fiel testimonio. Este registro en Lucas es un fiel testimonio que el nacimiento de Jesús fue un hecho histórico real. No es una historia bonita, no es una fábula, no es un cuento. El nacimiento de Jesucristo es el nacimiento o el evento más extraordinario que pudo ocurrir en la historia de la humanidad desde que el mundo ha existido. Impactó la historia y aún la sigue impactando como nadie lo ha hecho. De tal manera que a partir del nacimiento de Jesucristo nosotros sabemos, hermanos, que los hechos históricos empiezan a registrarse como antes de Cristo y después de Cristo. Este fue el momento cuando el Mesías prometido vino a nacer. Pero algo más impresionante ocurrió allí, porque cuando se cerró el Antiguo Testamento, la revelación escrita del Antiguo Testamento, no hubo ningún profeta por 400 años que hablara de parte de Dios a Israel. 400 años de silencio. Sin embargo, en ese preciso momento, el tic-tac de Dios, el reloj de Dios estaba marcando precisamente el tiempo perfecto en que esa profecía se tendría que cumplir. El niño prometido tiene que nacer, dijo Dios. Y en Lucas 2, 10, 14 dice lo siguiente:
Pero el ángel les dijo, no teman, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá por señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando al Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres a quienes Él se complace. De esta manera fue que nació. De esta manera fue que vino a la tierra, nacer como un pequeño. Y déjame decirte esto, amado hermano y amigo que nos visitas en esta tarde. No existe otra noticia tan sublime que nuestros oídos puedan escuchar. No existe nada parecido a esto. Dios, el creador del universo, Dios se vistió de carne, amados hermanos. Se encarnó y nació como un bebé recostado en un pesebre en Belén. ¿Has reflexionado en esto, amado hermano, amigo? ¿Has reflexionado lo suficiente en la encarnación de Dios? En el que Dios se vistió de carne. Yo creo que nunca vamos a poder estar reflexionando lo suficiente para entender la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros. Pensando en eso, te pueda servir esto de reflexionar en la encarnación. El Dios eterno, amados hermanos, el Dios eterno dejó la eternidad para entrar en el espacio y en el tiempo. Aún dejó la eternidad para entrar en el vientre de una mujer y estar ahí 9 meses hasta que viniera el día de su alumbramiento. Eso es admirable, sorprendente. Aquel que hizo el universo es sostenido por los brazos de una mujer. Aquel Dios que es el creador y el sustentador del universo fue sostenido por los brazos de una mujer. Aquellas manos pequeñas que hicieron las galaxias, las estrellas y que esculpieron las montañas, se aferran a la mujer que le dio a luz. Ese dueño del universo solamente encontró un establo en Belén para venir a nacer. ¿No es eso sorprendente, amado hermano? ¿No es eso sorprendente, asombroso? Eso es simplemente maravilloso, hermano. Eso es algo que estaremos celebrando por toda la eternidad. Es algo digno de celebrarse y de hacer fiesta y decir como los ángeles que irrumpieron en alabanza y diciendo gloria a Dios en las alturas, porque les ha nacido un Salvador. El siguiente punto, el 3. Celebramos la Navidad porque el Mesías Salvador vino a salvarnos. Mateo, vaya a Mateo, si no lo puede ver aquí en la pantalla, Mateo 1, 20 al 23. Todos conocemos la historia, ¿verdad?, de cómo el ángel anunció a José cuando su esposa María empezó a mostrársele la pancita, ¿no? Se le empezó a notar el embarazo y el ángel vino y le dijo, no temas, no abandones a María. Y le dice en el versículo 20, le dice,
Bien, entonces pensaba esto acerca de si la abandono, la denuncio públicamente, ¿qué hago? En ese momento dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. La razón por la cual es esta, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Celebramos Navidad porque el Mesías Salvador vino a salvarnos. Jesús nació, tomó una naturaleza humana, estuvo sujeto a todas las flaquezas humanas, experimentó dolor, cansancio, tristeza, soledad, traición, azotes y humillaciones sin igual. Jesús hizo carne como uno de nosotros y fue tentado, dice la palabra, en todo como nosotros, pero Él nunca pecó. Y a la edad de 33 años, Él estuvo dispuesto a cargar su propia cruz para ir al monte Gólgota para ser crucificado con el propósito de salvar a todos aquellos que iban a creer en su persona y en su obra. Ese fue el propósito de la encarnación del Hijo prometido: salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Mateo 1:21 lo acabamos de leer. Mateo 1:21 dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. El motivo de su encarnación, el propósito y la causa de su encarnación es porque Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y eso no fue sencillo. Eso no era sencillo. Eso no fue sencillo para Dios, pero eso fue el propósito. El Hijo de Dios, Jesucristo, Él vino para hacer posible, hermanos, que hombres y mujeres muertos en sus delitos y en sus pecados, que le dieron la espalda a Dios, que eran rebeldes y enemigos de Dios, se arrepintieran y creyeran el Evangelio de Jesucristo y rindieran su vida a la voluntad de Dios. Pero para eso Él tuvo que morir. Para eso Él tuvo que morir. Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, sin pecado, por su obediencia perfecta, satisfizo todas las exigencias de la ley de Dios. Por su perfecta obediencia, Él satisfizo todas las exigencias de la ley de Dios y acumuló los méritos. Él acumuló los méritos necesarios para morir en la cruz como sustituto en lugar nuestro, para que todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, fueran clavados en esa cruz y pudiéramos recibir una salvación tan grande como la que Él trajo a nosotros. Eso es lo que dice Romanos 3:23 y 24. Por cuanto todos nosotros, amados hermanos, todos nosotros pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente mediante su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A fin, dice el 26, a fin de que Él, Jesucristo, sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Él. No había otra manera.
de salvar a pecadores como nosotros. No había otra alternativa. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, Él con llanto, orando, clamando con su corazón angustiado, diciéndole al Padre, si haya otra alternativa, aparta de mí esta copa. Pero no existía otra alternativa más que cumplir la voluntad de Dios. El Hijo de Dios tenía que nacer. El niño que era nacido, el niño que era prometido, tenía que nacer porque necesitábamos a Dios mismo satisfaciendo su justicia perfecta para el perdón de nuestros pecados. Necesitamos la justicia perfecta del Dios para ser justificados, y eso solamente lo pudo lograr Jesucristo, el Hijo de Dios. Amados hermanos y amigos, lo que estamos celebrando aquí, lo que estamos celebrando entre cánticos tan hermosos de este coro que participó, de los niños, la cena que vamos a tomar ahorita cada uno de nosotros, lo que estamos aquí conmemorando, hermanos, es el acto de amor más sorprendente. Es el acto de amor más sorprendente que podamos conocer y recibir como regalo dado por gracia. Y yo quiero animarte, amado hermano, amigo que estás aquí, que en esta Navidad y en todas las Navidades y en todos los días de nuestras vidas nos maravillemos del misterio de la encarnación. No solamente en estas fechas, sino en todos los días de nuestra vida nos maravillemos del misterio de la encarnación. Como cantó un himno el pastor y teólogo Juan Wesley. Él cantó lo siguiente en este himno acerca del misterio de la encarnación. En este himno él canta: grande misterio, Dios, el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana, ni angelical, jamás lo puede comprender. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Estamos aquí, hermanos, como iglesia, para celebrar algo que es digno de ser celebrado. Algo que es digno de ser celebrado. No estamos aquí para celebrar Navidad en esta fecha específica porque nadie sabe con seguridad cuándo nació Jesús. No estamos aquí para debatir la fecha de su nacimiento, sino celebrar el evento, celebrar las razones de su encarnación, que es, como dijo Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que celebramos. Dios con nosotros. Como dijo también otro pastor, teólogo contemporáneo de nosotros, ya fallecido, R.C. Sproul, él dijo: no puedo pensar en algo más digno de celebrarse que la encarnación de Jesucristo, porque la Navidad celebra que tenemos un Dios que no está lejano, sino cercano. Emmanuel, Dios con nosotros. Y otra cita de este apologista, C.S. Lewis, él dijo: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiesen hacerse hijos de Dios. Para terminar, hermanos, si recuerdas, cuando iniciamos, mencionamos que esta noticia
que se dio a la nación de Israel, que estaba en tinieblas, sin sombra de muerte, sin esperanza alguna. En esas circunstancias fue dada la promesa de este Mesías libertador, hace 700 años antes, de su nacimiento. Y déjame decirte que las cosas no han cambiado mucho. Las cosas no han cambiado mucho en este mundo. El mundo continúa en una decadencia moral, espiritual, y va en espiral, en picada a su destrucción. Y el hombre que vive sin Cristo en este mundo, el que no conoce a Cristo como su suficiente Salvador, vive en este mundo que está plagado de tinieblas, de mentiras, de confusión. No entiende por qué nació, por qué está aquí, a dónde va, cuál es el propósito de su vida. Está bajo el dominio del pecado y necesita urgentemente un Salvador. Las cosas no han cambiado mucho. Necesita que este niño nazca, que este hijo que es dado lo reciba. Y amigo que estás aquí, Jesús, el Hijo de Dios, es el regalo más extraordinario que alguna vez se te haya podido ofrecer. Ese regalo vino envuelto con el amor sublime de Dios. Así como nosotros envolvemos los regalos, Jesucristo vino envuelto con el amor sublime para ti. Recibirlo o rechazarlo, recibir o rechazar este regalo, determinará el destino final de tu alma. Es tan importante esto, que si recibes o rechazas este regalo, el Hijo, eso es lo que va a determinar el destino final de tu alma. Una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Es así de categórico. Déjame decirte, si hay alguien aquí que no tiene a Jesucristo en este edificio como su suficiente Señor y Salvador, hoy Dios te invita. Hoy Dios te invita a recibir ese regalo de Jesucristo y por primera vez en tu vida puedas celebrar verdaderamente la Navidad. Y tu corazón se llene de gozos. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para salvarte de tus pecados y para que vivas a partir de hoy para su gloria y goces de su bendición para siempre. Dios te invita, amigo hermano, querido amigo que estás aquí sin Cristo, a que recibas este regalo. Y para la iglesia, comunidad Gracia Redentora, para los hermanos que nos visitan, déjame terminar con esto. Si la causa y el propósito de celebrar Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros, si esa es la causa, entonces, amados hermanos, tengamos un tiempo de gratitud, un tiempo de agradecimiento. Comamos, bebamos en la cena con familiares, con amigos invitados, demos brazos fraternales, palabras llenas de buenos deseos, compartamos tarjetas, adornemos, pongamos luces, demos y recibamos regalos y proclamemos con júbilo: gloria a Dios en las alturas, porque el Hijo que nos fue dado está entre nosotros. Y celebremos a Emmanuel, Dios con nosotros, y compartamos
Compartamos con aquellos que no conocen a Jesucristo como suficiente Salvador. Compartamos las buenas nuevas del gran gozo que ha nacido Jesús el Salvador.